¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. Hoy traigo para ti un nuevo tema de estudio, Ley General de Educación. Analizamos temas de estudio en la promoción horizontal. Hoy estaremos observando los artículos 2, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 58, 72 y 90. Te recuerdo, no olvides suscribirte al canal para seguir compartiendo más temas de estudio. Soy el profesor Víctor y hoy quiero compartirte el análisis de estos artículos de la Ley General de Educación. Artículos que tienen aspectos importantes por los que debemos de resaltar. El estudio de la Ley de Educación es un tanto compleja, pues ya que involucra bastantes artículos. Sin embargo, considero que en este primer análisis de estudio emplearemos los artículos que más hacen referencia a nuestra práctica docente. Sin más, entramos en materia. En el artículo 2 de la Ley General de Educación encontramos que el Estado debe priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Es decir, que el Estado dará toda la garantía para el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional. En el artículo 5 de esta ley, observamos que toda persona tiene derecho a la educación y ésta debe ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permiten alcanzar su desarrollo personal y profesional. Así como también se debe contribuir a su desarrollo integral y a la transformación de la sociedad. El Estado entonces ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje. Es un derecho fundamental que la educación sea intangible de la dignidad humana. Así es que en este artículo 5 de la Ley General de Educación Federal tenemos estos puntos importantes de estudio que tienen que ver con la educación y la sociedad, la educación para una mejor sociedad. Pasamos al artículo 7 de la Ley General de Educación. Y aquí vamos a resaltar este punto que es que la educación será universal. Corresponde al Estado la rectoría de la educación y en un número 1, que es un derecho humano, que deberá entender sus beneficios sin discriminación. En el artículo 7 de esta ley, observamos que es el Estado a quien le corresponde la rectoría de la educación, en un principio fundamental que es la universalidad como derecho humano. Extenderá sus beneficios sin discriminación, conforme lo establece el artículo 1 de la Constitución Política. También tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales. Será inclusiva, eliminando de toda forma de discriminación y exclusión. Atenderá las capacidades, necesidades y estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. En el punto B de esta fracción encontramos las barreras de aprendizaje, que es decir, que todos debemos de eliminar las barreras de aprendizaje. Como docentes tenemos que trabajar en ese sentido. Así nos lo establece el artículo 7 de esta ley en la fracción 2. Desde luego, el Estado deberá de proveer los recursos técnicos pedagógicos y los materiales necesarios para implementar este servicio educativo, así como también establecerá una educación especial disponible para todos los niveles, modalidades y opciones educativas. Dentro de este artículo a resaltar encontramos lo que son las barreras de aprendizaje que podrás utilizar en la argumentación para tu examen de la promoción horizontal. En la fracción 3 encontramos que la educación que se debe impartir deberá ser pública en todo momento.
Y en caso de las escuelas privadas, es el Estado a quien le toca vigilar que cumplan con las normas del orden público que rige el proceso educativo y el sistema educativo nacional. Entonces, este artículo nos marca el parámetro de la escuela pública. En la fracción cuarta de este mismo artículo séptimo, encontramos a la escuela gratuita. El Estado debe garantizar que la educación sea gratuita. Y ojo, maestros, aquí se fundamenta el derecho a no pedir ni condicionar cuotas de inscripción para el acceso a los planteles. También se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio. Y desde luego que las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso tendrán como contraprestación. Muy importante entonces aquí que las cuotas de inscripción tienen que ser cuotas de manera voluntaria para no estar violando la disposición de este artículo séptimo de la Ley de Educación en su fracción cuarta. Prosiguiendo con este artículo séptimo, en su fracción quinta, encontramos a la escuela laica. Mantenerse ajeno a todas las doctrinas religiosas, como lo hemos visto ya en otros análisis de la nueva escuela mexicana que hemos hecho con anterioridad. Pasamos a un artículo más, que es el artículo 11, y nos establece la excelencia educativa. Aquí cabe resaltar que el Estado buscará la equidad, la excelencia, la mejora continua de la educación y colocará al centro la acción pública al máximo logro del aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Aquí encontramos entonces lo que es la escuela de excelencia, que establece el artículo 11 de esta ley. Prosiguiendo, vamos con el artículo 12. Y aquí encontramos que nos hace mención a que debemos contribuir a la formación del pensamiento crítico, donde nos dice que en la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral para el pensamiento crítico, propiciar un diálogo continuo, fortalecer el tejido social. Nuevamente, otro punto más para la argumentación en la promoción horizontal, que es que trabajamos desde las escuelas para fortalecer el tejido social. También con ello, combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del país que vayan contra la niñez y las mujeres. Y debemos alentar la construcción de las relaciones sociales, económicas y culturales, siempre en base al respeto de los derechos humanos. Este artículo es muy importante para la argumentación en el proceso de promoción. Continuamos con el artículo 13, en donde nos dice que se fomentará en las personas una educación basada en la identidad, que es lo que conocemos como el sentido de pertenencia, la responsabilidad ciudadana, la participación activa en la transformación de la sociedad. Aquí hace referencia a que el docente debe tener una participación activa para cambiar esta sociedad, y la educación tiene que ser ese vehículo que impulse ese cambio de sociedades. Y también el respeto y el cuidado al medio ambiente. Entonces va fundamentando nuestra práctica docente aquí en estos artículos de esta ley de educación. Pasando al artículo 15, encontramos que la educación que imparta el Estado deberá contribuir al desarrollo integral, a promover el respeto de la dignidad humana, a inculcar el enfoque de los derechos humanos y a fomentar el amor a la patria, el aprecio por las culturas, el conocimiento de la historia y el compromiso con los valores, símbolos patrios y las instituciones nacionales.
dentro de este artículo, el fomentar el amor a la patria, también podemos argumentar dentro de nuestro capítulo de evaluación como parte importante de nuestra labor docente. En el artículo 16 nos habla que la educación que imparte el Estado a través de sus organismos descentralizados y los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se basará en los procesos científicos, que luchará contra la ignorancia, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia. Además, debe de responder a otros criterios, como los que serán democráticas, será una escuela democrática, será una escuela nacional, será una escuela basada en el humanismo, promoverá el interés general de la sociedad y los conceptos y principios de las ciencias ambientales, un desarrollo sostenible y la prevención del combate al cambio climático. Prosiguiendo con este artículo 16, también encontramos que tiene el fundamento para que sea equitativa, que sea inclusiva, que sea intercultural y que sea integral, es decir, educar para toda la vida. La podemos nuevamente encontrar dentro de la nueva escuela mexicana, los fundamentos, esto que es la educación para toda la vida. Y en el 10º apartado encontramos la educación de excelencia. Hemos llegado entonces hasta el artículo 17 y si se dan cuenta, esta ley podemos entenderla así, en partes de lo más importante rescatar, pero siempre las leyes deben de estudiarse con todo y cada uno de los conceptos y preceptos que tiene. Pero para efectos del análisis de lo que resulta más importante, en el video dando a conocer los puntos que quizás sean de resaltar para nuestra promoción horizontal. Bien, el artículo 17 habla de la orientación integral en la nueva escuela mexicana. Ya empezamos a hablar entonces en este artículo de una nueva escuela mexicana, la cual debe de contener los contenidos de los planes y programas de estudio, con la vinculación de la escuela con la comunidad y la adecuación de la formación de las maestras y maestros. Aquí empieza ya a darle importancia a la figura del maestro y de las maestras para efectos de una nueva escuela mexicana. Está fundamentada en el artículo 17 de la Ley General de Educación. La orientación integral en la formación de la mexicana y el mexicano dentro del sistema educativo nacional considerará lo siguiente. Nos habla el artículo 18 de esta ley. 1. Debe basarse en un pensamiento lógico, matemático y la alfabetización numérica. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita con elementos de la lengua que permitan la construcción de conocimientos correspondientes a distintas disciplinas y que favorezcan la interrelación entre ellos. El conocimiento tecnológico y el empleo de tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Aquí podemos argumentar lo que hemos estado haciendo en este periodo de pandemia y que se encuentra fundamentado en este artículo 18 de la Ley de Educación. El conocimiento científico y el pensamiento filosófico, histórico y humanista. Entonces vamos a resaltar pensamiento lógico, educación humanista, comprensión lectora, como la orientación integral que debe recibir la formación de los mexicanos y mexicanas en nuestro sistema educativo nacional. Dentro del artículo 58 hay puntos que vamos a resaltar. Este artículo nos habla precisamente de fortalecer las escuelas de educación indígena, los centros educativos integrales y los albergues escolares, así como desarrollar programas educativos que reconozcan la herencia cultural de los pueblos indígenas y las comunidades indígenas. Elaborar, editar, mantener, actualizar y distribuir materiales educativos
en todo el territorio nacional. Fortalecer las instituciones públicas de formación docente, por ejemplo, las escuelas bilingües, interculturales, etc. Tomar en consideración la elaboración de los planes y programas de estudio, sistemas de conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas, para favorecer la recuperación cotidiana de estas expresiones culturales. Crear mecanismos y estrategias para incentivar el acceso, permanencia, tránsito, formación y desarrollo intercultural y plurilingüe. Y establecer esquemas de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno. Entonces, este artículo rescata que la educación indígena y todo lo que tiene que ver con nuestras culturas en el país, pues tiene que resaltar que la educación también garantice para ellos y para todos una educación intercultural y plurilingüe. Eso es básicamente lo que habla el artículo 58. Este artículo me llama la atención, yo me imagino que para ustedes también, ahora que estamos argumentando estas famosas situaciones de aprendizaje, en que las familias han sido parte activa en la formación escolar de los hijos dentro de sus núcleos familiares, como son estas clases a distancia. En este artículo establece que las madres y padres de familia o tutores serán corresponsables en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años y deben de proveer que deban asistir a los servicios públicos, apoyar en el aprendizaje, revisar los procesos, el desempeño y la conducta, siempre en pro del bienestar y desarrollo. Muchos padres piensan que la educación es responsabilidad únicamente de los maestros, de quienes imparten este servicio. Y nos damos cuenta que la Ley General de Educación, dentro del artículo 78, nos da el panorama de que tenemos una corresponsabilidad con los padres y con las autoridades para que los educandos alcancen el máximo logro de desarrollo y bienestar. Así es que si ustedes quisieran fundamentar alguna situación con padres de familia, les recomiendo el artículo 78 para poderles hacer ver que ellos también son responsables de la educación de sus hijos. Llegamos hasta el artículo 90. El artículo 90 trata de darnos identidad a los maestros dentro de toda esta política educativa de los últimos años, en donde hay una nueva forma de ver al docente. Y se plasma en este artículo 90. Dice, las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo. Nos dan ese valor principal a los maestros y a las maestras como agentes de cambio, como agentes de movimiento social, como agentes de transformación. Y durante el proceso educativo nosotros lograremos hacer alumnos que tengan un aprendizaje significativo para su vida y por lo tanto repercuta en mejores sociedades del futuro. ¿A través de cómo lo van a realizar? Bueno, priorizar su labor para el logro de metas y objetivos, fortalecer su desarrollo y superación profesional, hablando de los maestros, mediante la formación, la capacitación y la actualización. Fomentar el respeto a la labor docente y a su persona. Es lo que vemos en los medios de comunicación, que el maestro es el culpable, que el maestro no trabaja, que el maestro es irresponsable, que el maestro hoy está descansando en casa en la pandemia. Y no, este artículo 90 hace mención que se debe fomentar el respeto a la labor del docente. Y está en una ley. También reconocer su experiencia, así como su vinculación y compromiso con la comunidad y el entorno donde labora. Priorizar su labor pedagógica y el máximo logro del aprendizaje de los educandos sobre la carga administrativa. Y aquí yo creo que este artículo deberá ser muy importante que lo conozcamos,
los maestros y maestras de México, porque la carga administrativa es muy fuerte y nosotros debemos de priorizar el máximo logro de los aprendizajes. Entonces, aunque en teoría está aquí, a veces las autoridades pues nos siguen marcando cursos de actualización, que es uno de los puntos que deben de ser, pero en los tiempos 2, 3, 4, hasta 5 cursos de actualización, aparte junto con la documentación, las calificaciones cualitativamente y cuantitativamente, y bueno, todo este expediente que se va acumulando y que hacen que el docente tenga que dividir su tiempo y que no priorice el máximo logro del aprendizaje para sacar esta carga administrativa. Siguiendo con el artículo 90, también encontramos que el Estado debe promover la formación, capacitación y actualización a través de las evaluaciones diagnósticas y en el ámbito donde se desarrolla su labor del docente. Impulsar su capacidad para la toma de decisiones cotidianas respecto a la planeación educativa. Nos tienen que tomar parecer sobre este tipo de planeación que se va haciendo en relación a los planes y programas. También otorgar en términos de las disposiciones aplicables un salario profesional digno. Cuanto se ha hablado del salario de un docente, en términos generales, un salario que para nada es como lo han dicho los medios de comunicación y como lo han hecho ver, que son salarios altos, un salario promedio de un maestro de primaria, pues no está muy cerca de ser un salario digno. ¿Y qué hablo de un salario digno? Bueno, un salario que sea retribuible en base a la función tan importante que realiza en la sociedad. Pareciera que hay profesiones que tienen mejores salarios que las de un maestro, sin minimizar las otras profesiones, pero no ha llegado a alcanzar a ser un salario digno el salario del maestro. Y por lo tanto, no alcanza el nivel de vida decoroso. Muchos de los maestros viven gran parte de su vida debiendo a casas comerciales, incluso para tener acceso a computadoras que hoy en día lo necesitan, a tecnología de celulares, y que, bueno, pues se llevan pasando muchos años en pagar este tipo de tecnología que lo aplican precisamente en su labor hoy en pandemia. Así es que ojalá y el gobierno pues pueda entender lo que dice el artículo 90 sobre un salario profesional digno y un nivel de vida decoroso, así como respetar los derechos reconocidos en las disposiciones legales aplicables, como es la basificación, como es los reconocimientos y todo, las medallas y todo lo que tiene que ver con este tipo de cuestiones. Así es que, con este artículo 90 y esperando que todos se encuentren excelentemente bien, nos despedimos recordándoles que se suscriban al canal, le den like y lo compartan para seguir subiendo temas de estudio de la promoción horizontal. Hasta la próxima.